Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, hermanas que nos escuchan en esta tarde maravillosa, una tarde de bendición, para que juntos proclamemos las maravillas de Dios, lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Queremos dar la bienvenida a usted que hoy está allí conectado, que nos escucha, a cada hermano, a cada hermana de nuestra congregación, a cada persona, a cada oyente que hoy está allí a través de estos medios, que seguramente por casualidad usted se quedó viendo este video, pero hoy queremos bendecirle y decirle que Dios te ama, que Dios tiene un propósito para tu vida y que hoy es el día de tu bendición. Amén. Amén. Hoy queremos llevar una palabra de bendición. Estamos acá con Nidia. Nidia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a ustedes. Bienvenidos. Amén. Nidiecita, hoy estamos aquí para llevar una palabra de bendición. Amén. Amén. Esa palabra que Dios siempre nos pone en el corazón para compartir con nuestros hermanos. Y como dice que ella siempre es viva y dice que es eficaz, y yo sé que la palabra siempre correrá a través de los medios, a través de toda donde se predica la palabra, siempre hará algo especial en los corazones. Y a mí me gusta siempre escuchar, y hay un versículo que dice que vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la palabra hace un efecto también de limpieza. A veces la gente dice, no, pero yo he dejado muchas cosas, o usted dejó de hacer muchas cosas que antes hacía que no eran agradables a Dios, ¿verdad? Pero eso no es porque en las iglesias los obliguen o les digan ustedes tienen que, y usted aquí no puede entrar, no, es porque en el momento que las personas se conectan con la palabra de Dios, empiezan a escuchar esa palabra y la palabra empieza a entrar y empieza a hacer una limpieza a la conciencia, ¿no? Y empieza uno a decir, empiezan a sentirse como que, uy, o sea que yo estoy haciendo esto mal, no, como que ya no quiero hacer esto, ¿verdad? Y habría muchos testimonios en los que podríamos contar acerca de cómo Dios transforma las vidas por causa de la palabra del Señor, amén. Amén. Así es de que yo quiero que en esta tarde oremos antes de comenzar este tema y que usted disponga su corazón allí donde está y vamos a orar para que Dios sea obrando y hablando a nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estamos para poder decirle, Señor, en esta tarde, Padre, te damos gracias porque sabemos que tu palabra es verdad, Señor, que tu palabra, Señor, no tiene límites, Señor, que tu palabra, Señor, es más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir el alma del espíritu, Señor, que discierne las intenciones, Señor, y todas las cosas que hay en el corazón, Padre. Gracias, Señor, porque nos llenas cada día. Y hoy te pedimos que a través de esta palabra seas tú hablando a los corazones, seas tú cambiando vidas, Señor, seas tú rearguyendo, Señor, seas tú confrontando, pero seas tú animando y exhortándonos, Señor, para continuar adelante, Señor, en el propósito al cual nos has llamado. Gracias por cada vida que está allí escuchando, Señor, en este momento, Padre. Hoy los bendecimos, Señor, y creemos que el propósito por el cual ellos están allí se cumplirá, Señor, y el propósito por el cual hoy están escuchando esta palabra, Señor, cumplirá, Señor, en sus vidas el plan y el propósito para el cual tú la estás enviando en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, Nidia, hoy entonces vamos a hablar acerca de este tema que me parece un tema muy interesante y además que necesitamos estarlo recordando y como poniéndolo sobre la mesa porque a veces nos embolatamos tanto en nuestra vida cotidiana, en lo que tenemos que hacer, en que corriendo para una cosa, que tenemos que hacer la otra y nos olvidamos de lo importante, ¿no? Así como decía, nos ocupamos tanto de lo urgente porque lo urgente a veces es, tengo que pagar el recibo, lo urgente es, entonces todo es urgente, pero lo realmente importante le perdemos el interés, le quitamos el tiempo a lo importante, entonces no le invertimos tiempo a lo importante y yo creo que esta es una de las cosas que son tan importantes en estos tiempos para nuestras vidas y para el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Hay una cosa importante pues que en la palabra de Dios lo dice, que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo para amar, tiempo para reír y también tenemos que sacar tiempo para Dios. Amén. Sí, lo más importante, Él debería ser lo primero, ¿no? Sí. O sea, debe ser lo primero. Si nosotros nos acostumbramos a sacar lo primero para el Señor,
Mire que Dios es el dueño del tiempo, de la economía, de la salud, de todo. todo. Entonces Dios va si Él es lo primero para nosotros, mire que todo Lo va a salir demás será bien. añadido. Pero bueno, ese sería como otro tema, ¿no? Ok. Listo. ¿Cuál es el Entonces, tema de hoy que vamos a dice- compartir? El tema de hoy dice llevando la palabra de Dios, o sea, el mensaje, el evangelio es lo que tenemos que llevar como nosotros los hijos de Dios Amén. a las personas aquellas que no han conocido el del Señor. Amén. Amén. Y a veces yo no sé por qué no se hace, ¿no? A veces a la gente a veces la gente no lo quiere hacer, le da pereza. A la gente no lo hace porque no, sencillamente no es que le dé pereza, sino porque no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? No ¿cierto? O sea, estamos- como que no no- se prepara, no nos preparamos para eso. Venimos los domingos a la iglesia o escuchamos la palabra de Dios, escuchamos sermones, pero no nos preparamos para hacer lo que Dios nos ha pedido hacer, que es lo que vamos a hablar hoy acerca de cómo llevar la palabra a otros. Amén. Sí, yo creo que eso es lo que transforma vidas. En mi caso, o en el caso de Nidia, o en el caso de muchos que hoy conocen de las cosas de Dios, yo creo que ese fue como nuestra introducción a la vida cristiana, al Evangelio. Fue que alguien nos compartió, fue que alguien tuvo la osadía, y De digo dar yo, esa la palabra. valentía de hablarnos de un Cristo vivo, o de hablarnos acerca de lo que era este Evangelio para nuestras vidas, de compartirlo. Amén. Pero pues hoy en día muchas veces no se hace, ¿no? Nos ocupamos de muchas cosas, pero no se está haciendo. Entonces todos estos medios nos ayudan para compartir esto, pero también tenemos que ir a aquellas personas que lo necesitan. Amén. Sí, además nosotros no todos estamos preparados para llevar el evangelio. A veces no, yo no puedo, no me siento capaz, yo hago otra cosa. Pero la decisión la toma uno. O sea, uno toma la decisión como la autoridad. Y si yo, por ejemplo, yo nunca imaginé o pensé a llevar la palabra o estar aquí. No es fácil. Pero cuando uno dispone del corazón, Dios todo hace el resto. hace, Amén. Dios está ahí. Entonces, la palabra de hoy es llevando la palabra de Dios. Vamos a hablar, ¿qué es el evangelio? Amén. El evangelio es el concepto más importante que tiene la Biblia, es dar a conocer la palabra de Dios. Es ese mensaje. Es dar las buenas nuevas del evangelio del Señor. Es ejemplar perfecto de Dios para la salvación de aquellas personas que no han recibido a Dios en su corazón. Ese es el evangelio. En Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecamos, estamos constituidos de la gloria de Dios. Nosotros fuimos pecadores, somos pecadores, porque nosotros nacimos con ese pecado desde Adán y Eva. Llevamos ese pecado en sí en nosotros. Para nosotros poder llegar a conocer del Señor, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para poder llegar a esa salvación que Dios nos ha traído. Nos está. Entonces vamos a repasar un poquito acerca de esta parte, ¿no? Entonces hablábamos acerca de qué es el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Y entonces Nidia decía, llevar las buenas nuevas, o sea, entonces la palabra Evangelio de Dios. es llevar buenas nuevas, Evangelio es buenas noticias. Buenas noticias. ¿Y qué es una buena noticia? Todos salvación. esperamos buenas noticias, ¿verdad? Pero esta es una de las más importantes. Esta es de la que salva nuestras vidas. Así es. De las que nos lleva a la vida eterna. Por eso son buenas noticias. El Evangelio de la salvación. Y tenemos que entender que nosotros necesitamos todos la salvación. Fíjese que aún María dijo: necesito la salvación. Necesito la ¿sí? salvación. Ella dijo, o sea, todos en esta tierra necesitamos un Salvador. Y esa era la buena noticia. Como decía Nidia, ahí en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que esa es la buena noticia, que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no había contacto con Dios, no había forma de llegar a Él, no había forma de salvación. Pero esa buena noticia es que Cristo vino. ¿Y cómo fue el inicio? Para decir nosotros
que podemos llegar a la salvación. Ese inicio, una pequeña historia, ¿no? Fue cuando los profetas, que en aquellos tiempos que estuvieron, ellos traían ese mensaje del Mesías que iba a venir. Entonces ellos siempre hablaban de su Mesías, del Mesías, trayendo esa noticia, que pronto iba a llegar el Mesías. Entonces ahí nos habla esa historia del pecado viene desde Adán y De todo Adán y Eva, de Adán sí. y Eva, porque desde que ellos pecaron nosotros venimos con ese pecado, somos Ahí fuimos destituidos, ¿no? destituidos de la gloria Por de Dios. causa de eso, entonces entró, por causa de, allá en Génesis hablamos acerca de cuando vino ese pecado y cómo se introdujo al mundo acá, se introdujo por Adán y Eva, y ahí empezamos todos a quedar separados, ¿no? Porque Separados. recordamos que en Génesis habla de que ellos hablaban con Dios, Estaban se con veían Dios. cara a cara con Dios, por eso Esa cuando... relación Sí, una mutua relación con- maravillosa que pues, y dice que cuando ellos pecaron se escondieron. Y dice que ellos se escondieron porque se Les dieron daba cuenta que estaban vergüenza. desnudos, pero ellos, esa conciencia de pecado no estaba la en ellos. tenían. Vino cuando permitieron que... desobedecieron la exacto. orden del Señor, dieron ese paso y ahí fue donde vino todo el pecado. Todo el pecado. Y fueron exacto. destituidos de la gloria de Dios. Y ahí, exacto. Entonces ahí es donde se dicen, fueron destituidos, o sea, se apartó la gloria de Dios como de lo que ellos veían, de lo que ellos vivían. ellos vivían. Y eso, entonces, La raíz del cayó pecado. sobre la humanidad. Amén. Pero como decía que dice, inició con nuestro Señor Jesucristo en la cruz esa salvación. La salvación. Amén. Dice. Aquí en Romanos 6:23 dice, Porque en Romanos 6:23 dice, 6:23, sí. porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Amén. Señor. Entonces eso es lo que estamos hablando. El pecado que ellos nos dieron a nosotros es la muerte, pero aquí viene que la salvación es Jesús, que nos da la vida eterna. Ahí vemos en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, Más tenga vida. mas tenga vida eterna. Así es. Ujú. Entonces Dios mandó a su Hijo aquí a la tierra para salvarnos de ese pecado, quitar el pecado del mundo y poder ser nosotros libres. ¿Cómo fue? La muerte en la cruz por nuestros pecados, por nuestros errores. Ahí es cuando nosotros reconocemos, cuando tú recibes a Dios en tu corazón y te arrepientes, tú te das cuenta de que Dios realmente ese sacrificio que hizo por nosotros en la cruz para ser nosotros libres del pecado. Y a veces podemos preguntar, como decía allá en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. En realidad, nosotros todos estábamos, bueno, cuando recibimos a Cristo ya es otra cosa, Es ¿no? otra cosa, sí. Pero todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos, dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, hay otra palabra que dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Cuando no nos acercamos a Dios, cuando no hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos muertos. Seguimos Pero en la ese gente dice, pecado. no, pero yo estoy vivo, pero Yo hay estoy una bien. muerte espiritual. Muerte espiritual. Y eso lo tienen que entender las personas. Hay una muerte espiritual que no nos deja acercarnos a Dios, que no nos deja entender quién es Dios, que no nos deja entender las maravillas de Dios. Yo tengo una experiencia propia, porque a mí siempre me han gustado las cosas de Dios desde pequeña, pero yo no conocía a Jesús, realmente no lo conocía. Aunque yo iba, aunque yo andaba, aunque yo caminaba y Así bueno, es. andaba en todas estas cosas que se hacen que en las Semanas Santas y todo, pero entonces cuando yo realmente recibí a Cristo como mi Señor, mi Salvador, empecé a entender y empezó a venir una luz a mi vida y empecé a darme cuenta de quién era Jesús. O sea, aunque uno lo ve que en las procesiones, que uno ve que lo llevan en lloros, pero uno no es consciente, pero cuando realmente recibimos a Cristo cambia. O sea, sí hay una muerte espiritual cambio. que no nos deja ver. Entonces, porque creemos que podemos pecar y podemos ir a las procesiones, seguir por haciendo ejemplo. lo mismo, sí. Sí, o sea, como uno a veces cree que puede hacer, pero ahí esa es la clave, ¿no? Que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios, que la dádiva quiere decir regalo, es la vida eterna. O sea, aquí tenemos porque pensaríamos que tenemos vida, o sea, que ya no vamos a morir físicamente, sí,
pero el regalo de Dios espiritualmente. el regalo de Dios es una vida eterna con Cristo. Y eso es lo que decía Nidia, ¿no? Que aquí cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para más que todo el que no se pierda, tenga vida eterna. O sea que el regalo de Dios es la Sí. vida eterna. Pues yo sé que aquí muchos que están escuchando, que no han recibido de Dios, esto es un mensaje para que ustedes acepten a Dios en su corazón, o sea, reconozcan sus pecados, porque todos vivimos en pecado, todos vivimos en oscuridad, pero cuando tú escuchas un mensaje de Dios, tal día que, uy, a mí me hablaron de la palabra, listo, en ese momento uno, no escucha, pero a uno le queda eso algo aquí, como dice, como una cosita que aquí, y en cualquier momento como que Dios despierta, lo despierta a uno, Sí, y Dios entra la luz. realmente la luz. Entonces ya cuando tú recibes a Dios en tu corazón, en tu vida, tú dejas esa oscuridad para vivir en luz. Somos luz. Amén. Sí. Entonces, Y de hecho dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿En cuánto tiempo? Así, en el momento que decidimos que Cristo tomar viniera. a Dios en nuestro corazón. Sí, y vino una transformación. Por eso la importancia, por eso la necesidad de esta palabra hoy, de nosotros poder ser conscientes de que el mundo necesita a Cristo. Amén. ¿Sí? Y que necesitamos llevar esta palabra para que los que no conozcan lo conozcan y tengan la vida eterna. Esa es nuestra misión. Amén. ¿Sí? Y los que conocen que han dejado, vuelvan otra vez al Señor. Y entonces ahí es cuando dice que de tal manera Dios nos amó de tanto, tanto, que entregó a su único Hijo. ¿Para qué? Para que en lugar de nosotros recibir esa condenación eterna que está preparada para el pecador, recibamos la vida eterna bendición. por causa del arrepentimiento, como decía, tenemos que arrepentirnos, Arrepentirnos. ¿no? Decir, no, ya no quiero seguir esta vida, Vivir quiero en esta cambiar, vida, quiero caminar en la luz. ¿cierto? dejar, sí, como dice, dejar las cosas atrás y vivir una nueva vida en Cristo Jesús, que eso es, no es fácil, no es difícil, pero nada es imposible. Todo es Amén. disposición y como decía la hermana María, que es actitud. 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 Yo tengo que tener esa actitud y disposición para poder estar en este camino. Si no, pues uno no lo hace. Amén. El querer es poder. Amén. Dice Romanos 5:8. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y eso es así, el amor tan grande como hablábamos en otra prédica, el amor de Dios es inmenso, es infinito. Sí, Nidia, porque uno se pone a ver, dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Y aún Dios muestra su pecando. amor, lo mostró para con Nidia, para con Marlene, para con cada ustedes. persona que hoy está allí conectada o que nos está escuchando en este tiempo, porque Cristo murió por toda la humanidad. Pero, o sea, ¿qué méritos hicimos nosotros para que, Merecemos. digamos, sí, como para que dijéramos, no, entonces como ya hicieron lo que tenían que hacer, ahora sí voy a mandar al Salvador, no hicimos nada, ¿no? Ese fue el único y exclusivo amor de Dios. Dice, por eso Dios muestra su amor, para con nosotros. que siendo nosotros tan pecadores, entonces viene alguien a morir tan inocentemente por nuestros pecados. Amén. Y esa es como la bendición que tenemos, Una ¿verdad? bendición grande, sí. En Marcos 1, 14, 15. Dice, dice en Marcos 1, 14, 15, dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Amén. Bueno, aquí es otra parte de la historia, como ya habíamos hablado de los profetas, de que ellos traían el mensaje del nuevo Mesías. En ese tiempo, Juan el Bautista era el que estaba dando la palabra, Dando a conocer. a sí. conocer la palabra de la venida de nuestro Señor, y se encargó de hacer el bautizo, donde comienza ya el inicio de la preparación de nuestro Señor Jesucristo, dando a conocer su venida. Como revelándose que Él es el Salvador, El ¿no? Mesías. El que Mesías, el ya prometido.
Sí. venía el ungido, él venía ya a dar, en ese momento recibía el Espíritu Santo, en el momento del bautizo que estaba haciendo Juan el Bautista, llegó nuestro Señor, recibió al Espíritu Santo y de ahí comienza el ministerio de nuestro Señor, que también es llevando el Evangelio de la palabra de Él, su ministerio, el propósito que Él tenía con nosotros aquí antes de partir. De hecho, Juan dice, el reino de los cielos se ha acercado, Que ¿cierto? tenemos que arrepentirnos. Y por eso dice arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero luego Jesús dice lo mismo, dice que cuando ya Juan estaba encarcelado, dice que el tiempo se ha cumplido, o sea, ya estoy aquí. Aquí, y aquí ¿Cierto? empiezo, sí. Ya estoy aquí, ya el tiempo se cumplió, el tiempo de lo que había dicho los profetas, de lo que se ha profetizado, estoy acá, ya el tiempo se ha cumplido porque vengo a entregar Aquí mi vida estoy. por sus pecados, ¿cierto? Amén. Dice, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio, o sea, dos Amén. cosas importantes, ¿no? Arrepentimiento Sí. de nuestros pecados, que era lo que estábamos hablando, que reconocemos que hemos pecado y así Creer. creer en lo que Él nos dice, aceptarlo y tener fe, porque creer es tener fe. Si Amén. no hay fe, pues nosotros no, Y creer No en su creemos. palabra, o sea, porque en todo lo que se ha dicho. amén. Y creer en su palabra porque de todas maneras Cristo es la palabra. La Y, vida. y nosotros necesitamos creer En en lo que está escrito acerca de Él y creer en el que Él ya está, Que Él en ya el que está. fue enviado y creer en nuestro Salvador para poder tener esa vida eterna. Amén. O sea, y tú, como dice, escrito está, Él nos dejó escrito en su palabra, en la Biblia nos dejó escrito todo lo que nosotros tenemos que seguir en el Amén. camino. Eso ya viene después de la resurrección, que es donde dice, bueno, Mateo 28, 19, ahí nos habla de que De cómo, somos discípulos. Ya ahí que estaban los discípulos de Él, los dejó Él a cargo para que ellos siguieran su ministerio después de la resurrección. Entonces ahí está la otra parte de llevar el Evangelio, Amén. que están los discípulos dando a conocer lo que Dios hizo acá en la tierra para que nosotros lo aceptáramos en nuestras vidas. Amén. Esa es la otra parte. Mm. Aquí dice, ¿qué es evangelizar? Ahí ya viene la otra parte de lo que vamos a hacer con el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Evangelizar, que es dar a conocer el Evangelio de Dios, que es lo que acabamos de decir, las nuevas Sí, el nuevas. Dar, Evangelio de- sí. también otra manera de dar a conocer la palabra de Dios, de evangelizar, es dar testimonio. Esa es una manera. Nosotros damos testimonio de lo que ha hecho nuestro Señor en nuestras vidas y de los cambios que hemos tenido, porque realmente cuando uno recibe a Dios, uno tiene un cambio en su vida. O sea, como que Dios le quita ese velo de los ojos y bueno, lo despierta a uno, como dice, despierta tú que duermes. Entonces, que te alumbre la uno luz de Cristo, sí. despierta a uno. Y Sí. así es. Ujú. Quita esa ceguera de nuestros corazones. Mateo 28, del 19 al 20, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es así, o sea, nosotros somos esos discípulos, tenemos que guardar todo esto que nos ha dicho el Señor, como le decía, todo está escrito en la Biblia, que tenemos que guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón para ponerlo en práctica, porque no es solamente ahí ya, sino poner las cosas que el Señor nos ha mandado en práctica. Sé que no es fácil, sé que hay mucha gente, bueno, listo, aquí estamos, pero no lo hacemos. Y uno de los mandatos del Señor es ir como discípulos que somos a llevar la palabra a las personas que aún no han recibido a Dios en su corazón. O sea que yo creería que uno de los primeros, perdón, uno de los primeros pasos que nosotros deberíamos de tener presentes es que nosotros tenemos que primeramente ser discípulos, ¿verdad? Y un discípulo es uno que sigue a su maestro, un discípulo es uno que aprende de su maestro. Nosotros tenemos que aprender, por eso tenemos que aprender de la palabra de Dios, tenemos que ser discípulos de Jesús, realmente.
Y por eso es tan importante ir a la palabra de Dios, estudiar los evangelios, prepararnos, ¿verdad? Para poder nosotros después aquí ir y compartir con otros. Amén. Porque fíjese, Nidia, que cuando uno quiere, uno como es un discípulo, entonces usted por decir algo, sus hijos son discípulos. Porque ellos aprenden de lo que usted hace. Lo que yo hago. Sí. Todo el tiempo. Un ejemplo. Sí, un ejemplo. El hijo varón se quiere parecer a su papá o muchas veces a su hermano mayor, ¿verdad? Entonces uno está siendo un discípulo sin saberlo muchas veces, está siendo un discípulo y cuando uno dice, pero es que hace igualito, pero es que habla igualito. Cuando uno de pronto es alumno y está tomando clases, bueno, de costura o está uno en la universidad o en el colegio, muchas veces las personas ahí están haciendo un discípulo porque así como ese profesor le enseñe y si ese joven o esa niña está captando, está poniéndole mucha atención y está aprendiendo, va a resultar siendo un discípulo, o sea, ¿verdad? Y muchas veces mejor que el profesor. Sí. Pero entonces, ¿para qué? Para que después uno vaya a multiplicar lo que aprendió, sí, ¿verdad? Y eso pasa porque a veces uno sin querer uno lo hace, dice yo nunca he evangelizado, pero sin querer uno lo hace, porque así como decía la pastora que estudia uno cualquier cosa, bueno, XY, entonces yo sin que, ay mire yo aprendí esto y esto, y usted le está contando y le está enseñando a esa persona, y esa persona como que le transmite uno y ellos también, ¡ay qué chévere! Yo quiero aprender. Así podemos hacer nosotros también con la palabra, se prepara uno para llevar la palabra, estudia, lee la Biblia y así uno puede más con seguridad ir a llevar la palabra. A llevar la palabra. Por eso también a veces la necesidad de que la gente de congregarse, ¿no? Congregarse. Porque uno necesita pues ser enseñado, igual como la gente va a la universidad para ser un doctor, como la gente quiere tener cierto cargo, pues va a la universidad, no lo puede hacer muchas veces solo porque necesita de ayuda. Que como Dios da sabiduría, como Dios pone esos maestros, como Dios, es como una persona que sabe tocar un instrumento. Una persona que sabe tocar, hace un discípulo, le enseña, ¿sí? Pero la persona tiene que ir y querer ser enseñado. A prepararse. Exacto, igual es en la iglesia, la gente se congrega para empezar a ser ese discípulo, porque parte de ser discípulos es pues que seamos, como decía Nidia, testimonio, seamos ejemplo, ¿verdad? Sí. Y entonces es cuando la palabra del Señor dice ahí, como hablábamos en Mateo, vayan y hagan discípulos. Ahora vayan, háganlo ustedes. Y además también hay algo tan importante que dice aquí, que nosotros no vamos a estar solos. Él va a estar todos los días de la vida con nosotros. En la medida que nosotros vayamos, o sea, no tengamos miedo, ¿cierto? Aunque tiene uno miedo. Eso sí, no. A veces le da uno nervios y todo, pero dice, tengamos la seguridad de que si yo voy a ir a hacer este trabajo, sí. Bueno, ¿qué va a pasar? Yo estoy respaldada, el Señor no me va a dejar sola. Amén. Y eso es así. Amén. Testigo de experiencia, como se dice. Aquí no es fácil uno de sentarse, uno así, Dios mío, aquí estamos, pero lo importante es llevar ese mensaje y que la persona lo reciba en su corazón, que es lo más importante, que esto nos quede aquí. Y también yo creo que para ese también es como valorar. Y valorar, sí. Yo recuerdo que yo tengo un testimonio de una mujer que ella iba al médico. Ella no sabía mucho o sea, no era muy letrada, era una mujer muy sencilla y pues sus estudios habían sido como, digamos que hasta el bachillerato, o de pronto no lo había terminado, pero bueno, pongámosle que hasta ahí. En esa medida que ella sabía, ella predicaba su evangelio, se apasionó por el evangelio, pero ella empezó a ir al médico y empezó a compartirle a la doctora. Y la doctora le decía, venga y compártame. ¿Sí? Entonces un día le dijo ella, mire, hábleme usted de lo que usted sabe, porque usted es profesional en lo que usted sabe. Yo le puedo hablar de medicina, pero usted hábleme de eso. O sea, mire, tan importante, o sea, ella ¿qué hizo? ¿Qué estaba haciendo ella? Ella lo que le estaba diciendo era, estamos en el mismo nivel, digámoslo así, ¿cierto? En mi conocimiento de lo que yo he estudiado,
soy profesional, pero usted es profesional en lo que usted En lo tiene. que usted sabe. Entonces necesitamos, o sea, no Compartir. podemos menospreciar que, ay, esto es la palabra de Dios. No, la gente necesita, el profesional necesita, el que está en la calle necesita, Todos todo el mundo necesita, necesitamos y lo que necesitamos es prepararnos para llevarle para esa llevar palabra. ese mensaje. Amén. Prepararnos. Bueno, aquí vemos en Hechos 13:4, 47, 13, 47. Hechos 13, 47 dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto por luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Ay, qué Somos, responsabilidad, ¿no? somos esa luz. Ujú. Esa luz para las personas que aún no han conocido el Señor. Tenemos que ser ese, como decía yo, un testimonio, una ayuda para que ellos vengan a la presencia del Señor, a buscar del Señor. No, y de hecho, mire, la gente dice, esa persona es cristiana, ¿cierto? El simple hecho de que la persona diga, esa persona es cristiana, la gente está esperando Una respuesta. algo, ¿sí? Está esperando un buen testimonio, está esperando una palabra, está esperando que Amén. algo. Entonces, por eso somos luz, porque la gente sencillamente nos ve y dice, ella está esperando y ya estamos siendo luz, o sea que la gente está esperando que brillemos, Seamos ¿sí? esa luz. Y por eso esta palabra me pareció como muy impactante y de mucha responsabilidad cuando dice, te he puesto por luz a los gentiles a Para fin de que hacer la seas para salvación hasta lo último de la tierra, para fin de que seas de salvación, Salvación. ¿cierto? O para salvación. O sea, tenemos la responsabilidad de compartir de la salvación de Cristo. Amén. Y dice hasta dónde. Hasta el último de la tierra. Hasta cuando O sea, no tenemos límite, ¿verdad? No. Sí, eso es así. Ajá, qué bueno. No, me acordaba de la hermanita Olis que ya no estaba. Fue una gran persona, o sea, perdón, sí, porque él fue uno de los que Claro. estudió, o sea, se puso ese propósito de conocer a Dios y mire, allá está con él. Ajá, bueno, gloria a Dios porque fue una persona que Dios nos permitió conocer y tenerlo aquí. Él llegó aquí sin conocer de Sin Cristo, conocer él de llegó Cristo, así sin como saber nosotros. y luego se preparó conociendo y bueno, nosotros creemos y confiamos que Él está con sí, que bueno, hoy no lo tenemos control, pero allá nos vamos a encontrar porque Sí. tenemos esa esperanza viva, ¿no? Y que él hizo, o sea, hizo lo que estábamos diciendo acá, del evangelizar, conoció al Señor, se preparó y así sea poquito lo que sea, él dio a conocer su palabra, dio a Amén. conocer a las personas. De quién es era algo, ese Cristo en un- su vida, amén. un Dejó discípulo. un legado, amén. Dice, vamos a hablar de los pasos para evangelizar. Dice, uno de los pasos es estar acompañado de otra persona para poder llevar la palabra de Dios. Nunca vamos solos, siempre vamos a estar acompañados y principalmente de nuestro Señor, que es el que nos acompaña y nos guía para llevar esta palabra. Dice en Lucas 10:1-3. Esa la voy a leer en otra versión, que está más clara en el lenguaje actual, aunque usted la van a leer ahí en la Reina Valera, pero se la vamos a leer aquí en el lenguaje actual. Dice, después Jesús eligió a 62 discípulos y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos, lugares y por donde él iba a pasar. Jesús les dijo, son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Y ahora vayan, pero tengan cuidado, porque yo los envío como quien manda corderos en una cueva de lobos. En la otra parte dice, yo los envío como ovejas en medio de esos lobos, ¿no? Pero aquí esa versión me gusta mucho como dice, son muchos los que necesitan, pero son pocos los que se preparan. Sí, son muy pocos los que se preparan. Como decía yo, no es fácil, pero siempre uno tiene que la disposición de querer hacer las cosas y
el corazón dispuesto al Señor para poder llevar esa palabra. Sí, entonces aquí, por ejemplo, a veces uno y no, yo solo no soy capaz o yo no puedo. Pero como dice, nunca vamos a estar solos, siempre vamos a estar acompañados y respaldados de otra persona que nos ayuda en ese momento. Amén. Sí, hay que buscar, ¿no? Esa compañía de Esa alguien. compañía. Pues aquí terrenal, aunque sabemos que tenemos el respaldo del Señor, porque Él dijo que estaría con nosotros Hasta el fin. hasta el fin. Mientras que estemos haciendo esa labor, Él no nos va a dejar No solos. nos va a dejar solos, sí, eso sí es Amén. verdad. Otro de los pasos es ser amables con las personas a las cuales vamos a predicar. Nosotros no podemos llegar de un golpe o de una vez, sino saludar, ser gentiles, amables y poco a poco ir como llegando, llegando. a que le llegue al corazón la palabra, porque si nosotros llegamos de una, como que de una vez ya ponen como que no, y ya ha pasado. Incluso uno es así, uno pasó por esas de que uno le llevan la palabra, no gracias, yo no quiero, una cosa que le digan, no gracias, y pasa uno. Entonces siempre la buscarle, amabilidad. pedirle como a Dios la estrategia, ¿no? Sí, dice por ejemplo en Proverbios 15:13. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Sí, o sea, siempre tenemos que ser amables, alegres, con esa gentileza para que ellos les pueda llegar la palabra y no de una vez como, o con otras actitudes que de pronto la gente no, porque se rechaza. Entonces hay que saber. Realmente mostrar el amor de Dios, ¿no? O sea, acogerlos con el amor de Dios que pues siempre hemos dicho que la gente confunde que el amor de Dios es como el cagotear el pecado y no es eso. El amor de Dios es hablar, es traer a la persona, hablarle con amor del plan que tiene Dios para su vida, demostrarle a un Cristo que le ama, que quiere salvar su vida, ¿verdad? Uno siempre habla y Juan y el Señor Jesucristo le habló a aquellos hombres que ya conocían las Escrituras, pero a ellos sí les dijo generación de víboras, ¿cierto? Y les dijo sepulcros blanqueados, porque ellos conocían, estudiaban, sabían, pero no querían. Como por su orgullo, bueno, por muchas razones que habían allí en esta época, no querían aceptar al Señor, no querían aceptar su evangelio. Entonces ellos estaban más buscando su propio beneficio. Claro que sí. Entonces, pero cuando hablamos de una persona que no conoce, quien realmente no sabe, que quiere que alguien le hable, pues eso es otra cosa, ¿no? Entonces buscamos decirle las cosas con mucho amor y buscar mostrarle que Dios sí tiene un plan. Pues a todos le hablamos con amor y le decimos que Dios tiene un plan, inclusive al que ya conoce que de pronto se ha apartado, decirle, no, Dios sigue teniendo un plan. Todavía sí, nunca nos va a dejar, así estén separados, uno tiene que tener la certeza de que Dios siempre está con uno. Y volver, o sea, así como dice la palabra, estar firmes, no devolvernos atrás, sino... Dios siempre estará esperando por el pecador, ¿verdad? Para que se arrepienta. Y se apartó, Dios siempre está esperando que esa persona regrese y siempre estará dispuesto a darle una nueva oportunidad. Si la persona ya no quiere es otra cosa, pero Dios siempre estará esperando para darle esa nueva oportunidad. Otro de los requisitos es exponer o dar a conocer la palabra de Dios. Tiene que ser algo concreto y preciso, no podemos extendernos tampoco, pero que sea algo concreto, que a esa persona le llegue a su corazón para que él acepte a Dios y esté en su camino. Y dice Romanos 10, del 9 al 10. Dice que si confesares, Romanos 10, 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es, tenemos que llevar esa noticia para que la persona lo acepte y sea salvo. Amén. Tenemos que, dice, a veces... Yo creería que nosotros como personas que ya conocemos, que se nos ha presentado un Cristo vivo, bueno, depende de la relación que tú tengas con Cristo, ¿verdad? Y que tú tengas allí, tú lo puedes presentar. Yo siempre digo que cuando una persona está enamorada,
y quiere llevar a su novia a presentárselo a su casa, ¿cierto? ¿Cómo lo va a hacer? ¿No? O a sus amigas, entonces ella siempre va a ir y lo va a presentar de la mejor Sí. manera y va a hablar de lo mejor de él y no le va a dar pena, sino que va a Llega querer como alegre. presentarlo y va a querer contar y va a querer mostrarlo y va a querer Así es. y va a querer convencer a las personas de que ella se enamoró o que es el mejor hombre Buena persona, que ha sí. conocido o que es la mejor persona que ha conocido, ¿verdad? Así es. Nosotros deberíamos de pensar igual. Uno, no avergonzarnos, porque la gente a veces le da pena hablar Pena. de Cristo, ¿verdad? Si yo voy a una reunión, si yo voy, ¿por qué no pienso en ir y presentar a ese Cristo que me salvó? Voy a ir con mi amigo Jesús, voy a ir con el mejor, con el que me enamoró, con el que me dio la vida eterna y se lo voy a llevar, se lo voy a presentar a mis amigos, a mis amigas. ¿Cómo se lo voy a presentar? ¿Sí? ¿De qué manera le voy a hablar de él? Eso depende de la relación que tú tengas con él, ¿cierto? Sí. Porque si yo no tengo una muy buena relación, pues ¿cómo voy a hablar de él si no siquiera yo lo conozco? Pero cuando nosotros tenemos una relación y aprendemos mucho de él, entonces yo les voy a contar, les voy a decir, y cuando tenemos nuestra propia experiencia de lo que él hizo, pues le voy a contar y luego lo quiere conocer, se lo presento. Esa es como una forma de lo que decía Nidia, presentémoslo, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a llevar a otros? ¿Cómo lo vamos a presentar? No como mi gran amigo, como el mejor, no me avergüenzo. ¿Por qué? Si es que Él es el que nos da la vida eterna, es el Salvador de nuestras vidas. Amén. Y tenemos que tener la conciencia, la gente necesita conocer al Salvador y yo lo conozco, pues yo se lo voy a presentar. Amén. Sí, a veces pasan circunstancias que uno puede dar testimonio. Hay personas que de verdad necesitan, han pasado circunstancias que uno ha pasado, uno puede ser testimonio para ellos. Uno tiene que dar a conocer la palabra, dar ese testimonio. Dios hizo esto en mi vida, a esa persona de pronto puede estar pasando la situación, le puede ayudar en algo, o demostrar el amor de Dios. A veces uno sin querer, ay, Dios hizo tal cosa, esto y esto en mi vida, o a veces el tema sale, uno está hablando y empieza Dios ahí y ayudarle a uno a decir las cosas y hasta cierto punto, ¿no? Porque a veces hay gente que eso a veces se presta como para discusiones o algo así, entonces uno tiene que stop. Allí hay otras cosas. Y saben, y así como es tan importante, como decía ese versículo de Romanos 10, que si confesáramos y Si creyéramos, a veces confesamos. usted con su testimonio, Estoy la gente quiere confesando. saber qué cambió su vida. Y ahí empieza usted a testificar. Y entonces dice, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón. Creer O sea, es confesar, creer, lo que han hecho en arrepentirnos. nosotros y Amén. arrepentirse. Amén. Dice, aquí dice lo que estaba diciendo yo ahorita, debemos de evitar discusiones que nos llegan a situaciones difíciles con otra persona, o sea, como le decía ahorita, o sea, estamos hablando y de pronto llegamos a un punto en que se comparten diferentes ideas, entonces dice en 2 de Timoteo 3:23. Dice en 2 de Timoteo 3, 2:23. 2:23, sí, 2:23 dice, 2:23. pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Sí, o sea, evitar, o sea, ya digamos si la persona dice otra cosa, evitar de pronto llegar a hacer una discusión más fuerte y eso es lo que nos dice Dios, que tenemos que cortar, no alargarlo, sino bueno, listo, ya. Y Sí, no, que desechemos, que no nos quedemos ahí. sí, no se queda uno ahí ya porque sí, a veces llega uno a cierto punto Además, y que porque el evangelio no es para contender. no a es veces, para, sí, Sí, a veces hay como un mal mejor plan callar. del hombre cristiano que se pone a contender con Sí, el otra se cosa pone a y- contender con el que, de pronto con el que no quiere recibir o de pronto con el que tiene otro concepto. Y no es para contender, No. más bien orar. Orar, sí. Sí, No, nos y apartamos y nos como vamos y dice, oramos como por esa dice el persona. callar en ese Sí. momento y porque es que Dios a veces, como dice, cuando tú estás con la palabra de Dios, Dios a ti te trae en la memoria esto y es, aquí dice esto que no tengo que hacerlo, entonces uno se acuerda y dice, callar, Sí, no vale la pena discutir con una persona necia, no, porque está necia, entonces mejor nos evitar apartamos y evitamos y vamos y oramos y le pedimos a Dios que nos dé el tiempo. y en otra Y en ocasión otra pues ocasión será claro. será y ya todo cambiará y se dice.
como decíamos ahorita, permitir que la persona haga la oración. O sea, ya cuando, por ejemplo, nosotros ya entramos en esto, podemos hacer la oración de fe para recibir a nuestro Señor en nuestras vidas y estar con Él, de un arrepentimiento total de lo que nosotros hacíamos antes o vivíamos en pecado y que yo realmente quiero arrepentirme y dejar esa vida atrás, como yo lo decía. La palabra de Dios lo dice. Y la persona tiene que ser consciente de querer Que abrir realmente, su corazón y querer recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Eso es lo que nosotros tratamos de llevar a esa palabra para decirle a la persona, esto es lo que usted necesita. Yo tengo un concepto a veces y digo, las personas que estudiaron ventas, ¿sí? O que fueron muy buenas vendedoras o que han sido buenas lo que hace la persona en las ventas es que va y dice, mire, le vendo este detergente o le vendo estas vitaminas y le hace un estudio y le hace entender a la persona, la lleva al punto que la persona le dice, porque es que usted necesita estas vitaminas, porque usted tiene esto y porque va a ser bueno para esto y porque usted… Entonces la persona llega al punto que dice, bueno, yo se las voy a comprar porque sí, se va convencida que la necesita, ¿verdad? En eso, en los términos hablando como esa parte natural es como un ejemplo que yo un siempre hago, ejemplo, ¿verdad? sí. Pero nosotros, bueno, no tenemos un producto, nosotros tenemos La palabra. tenemos la salvación, lo que la gente realmente Necesita. necesita. Si lo viéramos como producto, mejor dicho, sería pues realmente lo que va a salvar y sanar y muchas cosas, es verdad. Pero es que tenemos al mismo Dios a través de nuestra vida, tenemos lo que la gente necesita. La gente necesita paz, crean en el Señor Jesucristo. Amén. La gente necesita salir de la depresión, crean en el Señor Jesucristo. La gente está sin rumbo, sin dirección, Sin dirección. crean en el Él es Señor la Jesucristo, porque dirección. es que Él es todo para nuestra vida. ¿Quién puede obrar en nuestra vida espiritual? Yo me tomo, como decía, unas vitaminas para que me ayuden de pronto mejorar, sí. a mejorar algo de mi cuerpo, pero en realidad lo que mucha gente necesita y lo que todo el mundo necesita es regenerar su parte espiritual. Amén. Y eso solamente se hace a través del Señor De Jesucristo. su palabra, sí, Señor, de creer en Él. Bueno, una recomendación es pues para cuando uno sale a evangelizar, a llevar la palabra, dice, tenemos que tener un plan de acción, un plan en el cual nosotros vamos a llevarle la palabra, a dar a conocer la palabra, de qué vamos a hablar, no podemos llegar así como bueno, ¿y qué voy a decir? No, prepararnos primeramente que todo para dar a conocer esa palabra o el plan de Dios, lo que vayamos a llevar el tema a hablar con la persona. Otro de las recomendaciones es que antes de hacer esto tenemos que orar y pedirle dirección al Señor, que Él nos guíe para poder dar esta palabra, para que le llegue a las personas. Esa es otra de las recomendaciones. Tenemos que hablar, otra de las recomendaciones es hablar de un tema específico, digamos del amor de Dios, del pecado, de la salvación como estamos hablando, un tema específico para que la persona llegue a aceptar en su corazón o reconocer lo que ha fallado, sí, porque uno muchas veces eso pasa. A mí esta palabra me llegó a mí porque sí, yo realmente pero estoy haciendo malas cosas o hice algo mal, uno reconoce, pero siempre y cuando estemos con el Señor, ¿sí? Amén. Porque si nosotros no estamos con Él, pues no vamos a reconocer, uy, sí, yo estoy fallando. Pero aquellos que no lo han hecho están invitados a que lo hagan, a que reciban al Señor, a que en ese paso de cambio de sus vidas. Y otro de los pasos es estar motivados, como decía yo, tener actitud y motivación para poder llevar esta palabra al Señor. Porque no todos estamos dispuestos, no todos tenemos esa vocación, pero como decía yo, el querer es hacer. Si yo lo quiero hacer, yo lo hago. Me preparo y me dispongo para ir a llevar la palabra. Como lo que decíamos ahorita, ¿no? Como que si yo voy a vender las vitaminas y le pregunto, ¿y estas vitaminas? No, pues tómeselas que algo le harán, pues uno dice, ¿sí? Pero si la persona me motiva con una buena actitud de realmente que son muy buenas, pues yo lo voy a hacer. Si la persona que está llevando este evangelio
está viviendo una vida cristiana con Cristo, está viviendo una relación de cambio, de milagros, de lo que Dios ha hecho, porque Dios hace con todos cosas diferentes, le va a llevar una palabra y lo va a motivar, Amén. porque está conectado con ese, o sea, está enamorado del Señor y está queriendo que otros lo conozcan. Amén. Y bueno, otros lo van a conocer por su Así es. actitud, como dijo. Actitud. Además que nosotros aquí no luchamos es contra la carne, sino contra las fuerzas espirituales. Todo es espiritual. No, a veces nosotros nos fijamos más en lo carnal y en lo espiritual. Y debemos es estar en lo espiritual. Amén. Eh, Aquí hay otro punto que nosotros tenemos que hacer que no se hace, es ser constantes en ir a llevar la palabra. Tenemos que ser constantes como el Señor nos ha dicho, ir y llevar la palabra del Señor. Ser constantes porque lo hacemos un día sí, el otro día no. Entonces nos tener esa constancia y perseverancia de ir a llevar la palabra. Y hoy pues en este momento es un comienzo para empezar a llevar esa palabra. Si no lo hemos hecho, empezar. Hay muchas maneras de evangelizar, de llevar la palabra. Hay una parte donde dice que empezamos primeramente nosotros con los de la casa. Y a veces uno lo hace sin querer, llega uno de la iglesia y bueno, ¿y cómo le fue? Entonces uno empieza a compartir la palabra y está uno llevando el mensaje de Dios. Amén. Primeramente por los de la casa y así, y sucesivamente uno Y hay, lleva y hay, su buscar hay que pedirle a Dios como la estrategia, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera? ¿De qué manera lo voy a hacer? Voy a ir a visitar a las personas, voy a invitarlas a tomar algo, bueno, no sé, voy a ir a buscar al que tiene necesidad. Bueno, hay tantas formas que Dios siempre pone, cuando hay un corazón dispuesto, Después. el anhelo de hacerlo, Dios siempre va a poner personas a las cuales tú vas a tener que hablarles. Y a veces nosotros perdemos tanto tiempo porque a veces hablamos a veces tanto por teléfono con las personas, hacemos tanto y hablamos tanto de tantas cosas y nunca nombramos a Cristo porque no es importante, ¿sí? Porque es más importante la labor que estamos haciendo secular, porque es más importante, yo sé que esas cosas son importantes y toca hacerlas y no podemos a veces dejar de hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro, ¿verdad? Pero necesitamos tener presente esta palabra de evangelizar, Amén. de llevar las buenas nuevas, de hacer la obra de Cristo donde quiera que vayamos, porque para eso estamos, como dijo Pablo, dijo, para mí el morir es ganancia. Vivir y morir es ¿Sí? ganancia. Para mí el morir sería ganancia, pero él dijo, pero estoy en aprietos en las dos cosas, porque es que también para mí, si yo no vivo para predicar a Cristo, mi vida no tiene sentido. O sea, todo lo que yo haga, porque Pablo trabajaba, Pablo, ¿cierto? Hacía muchas cosas, pero él tenía claro que el estar aquí y el estar haciendo la labor que él estuviera haciendo era para dar a conocer a Cristo. Amén. O si no, no tenía sentido su vida. Así es. Esta palabra la traje para dar a conocer el Evangelio, para compartir, porque pues Dios de muchas maneras nos habla en la vida y nos habla a todos, especialmente a uno, porque no es uno por venir sino que realmente Dios le habla a uno, yo tengo que ir a hacer esto, si yo no lo he hecho aún, tengo que empezar a hacerlo. Amén. Entonces quería compartir, motivarme, compartir esta palabra con ustedes para que les llegue a sus corazones, así como nos llega a nosotros, me llegó a mí, que estemos dispuestos de compartir la palabra de Dios y lo hagamos de corazón. Amén. Bueno, Nidia, yo creo que ha sido una palabra muy linda que a veces necesitamos, siempre necesitamos estarla recordando porque nos olvidamos como que para qué estamos aquí, nos olvidamos como que ¿Cuál es el propósito por el cual estamos Dios en esta tierra y seguimos viviendo. Y le pedimos a Dios que no nos queremos morir todavía porque necesitamos seguir haciendo riquezas, pero no como Pablo, que si fuera por mí ya me iría, pero no, yo necesito seguir predicando este evangelio. Era su pasión, que otros conozcan, yo no me quiero ir solo, yo quiero que otros se vayan con nosotros, se vayan, y cuando lleguemos allá a la presencia del Señor, pues, estemos allá. Nos encontremos con toda esa generación, con todos esos vecinos, con todos los que nos rodean, y decir, ay, gracias a Dios, que todos fueron salvos. Amén. Que esa es la misión por la cual Dios nos tiene en este tiempo. Amén. Bueno, Nidia, pues, que oremos, vamos a orar por aquellas personas que están allí, que han entendido este mensaje, que dicen yo quiero hacerlo, pero no sé
me da ¿Cómo? temor, yo quiero ir a hablar de la palabra, yo quiero conocer más de Dios para poder también asimismo discipular a otros, yo también quiero compartir de las cosas, pero bueno, tantas cosas que podemos hoy orar para que esta Amén. palabra se cumpla en las vidas, amén. Amén. Entonces quiero que oremos. Padre Celestial, te Oh, damos sí, gracias, Padre Señor, por este Santo, tiempo que tú Jesús. nos has dado, Padre. Gracias, Señor, Así es, porque sí, por medio de Padre tu Santo, palabra, tu sí, enseñanza, Señor, tú nos has dejado aquí en nuestros corazones, Señor, esa palabra, Señor, para que la guardemos, Señor, y la amén, pongamos en así es, práctica, Señor, Padre de los sí, mi cielos, Rey que podamos precioso, llevar tu palabra, Señor, a aquellas personas que lo amén, necesitan, Señor, y a aquellos que están dispuestos en de abrir el su nombre de corazón, Jesús, Señor, que Señor. seas tú obrando en ellos, Oh, Señor. sí, Padre, Abre su corazón, Señor, y sus pensamientos en para el que ellos te nombre de Cristo reciban, Señor, Jesús, como tu Padre, Señor y Salvador, Padre de que los cada cielos, persona y aquellos que entienda, están Señor, aquí, Señor, en tu pueda casa, en tu disponer su morada, Señor, que corazón para también estén recibir de ti, dispuestos, Padre de Señor. los cielos, a llevar tu Aleluya, así palabra, es, Señor, Señor, a sí, llevar ese Padre, mensaje, Señor, que tú nos has dejado, Señor, que como amén, tus hijos, como tus discípulos, Señor, llevemos esa palabra, Señor, Padre de los cielos, como dice, ir a predicar por todo el amén, mundo, Señor, gloria a Padre de Dios, los sí, cielos, Señor, que prediquemos esa palabra, Señor, especialmente los que están en nuestras casas, Señor, en nuestras vidas, Padre de los cielos, y aquellos que los que están necesitan, enfermos, Señor, de Señor, ti, Señor, Padre de los necesitan esa cielos, que palabra necesitan de tu amor, Señor, oh, de sí, tu luz, Padre de los cielos, aquellos aleluya, que están sí en es, Señor, oscuridad, sí, Señor, Padre Padre de los Santo, cielos, sácalos de esa oscuridad, Padre celestial, amén, levántalos, Señor, en el nombre dale de esa Jesús, paz, Señor, Señor, y esa sí, Padre tranquilidad que Santo, necesitas, Señor, que que así ellos sea, mi busquen Rey, primeramente tu reino, en tu el gloria, nombre de Señor, como dice Jesucristo, tu Padre, palabra, Señor, ayuda dale esas cada día, fuerzas, oh, Señor, sí, Padre levántalos, Celestial, Señor, en el nombre de de esos Jesús, abismos, Señor, Señor, de esas oh, sí, mi Rey dificultades, Señor, que se precioso, te lo encuentran, Padre de clamamos a los ti, cielos, Padre, que seas tú dándole esa mano, amén, Señor, así es, esa Padre ayuda que ellos Santo, necesitan, Señor, Padre de los por cielos, para favor, que salgan, Señor, esfuérzalos, de esa Señor, oscuridad, Señor, hazlos levántalos fuertes en el para nombre de poder nuestro llevar esta Señor palabra, Jesucristo, Padre Señor, de los cielos, en el dale nombre de ese Cristo ánimo, Jesús, Señor, Señor, ese sí, amor, Padre, Señor, tan incondicional que ellos necesitan de aleluya, ti, así Padre es, de los Señor, cielos, que podamos, Señor, llegar a sus corazones, Padre, con tu amén, mensaje, Señor, para que ellos sean gloria a Dios, recibidos, sí, Señor, Señor, sean bienvenidos, Señor, a tu gloria, a tu amén, reino, Señor, amén, Padre de así los es, cielos, Señor, que busquen oh, sí, primeramente de Padre ti, Santo, Señor, así Padre, es, Señor, abre esas puertas de oh, bendición, sí, Padre, Señor, en el abre nombre de esas Jesús, puertas, Señor, Señor, que sean liberados, amén, Señor, así es, de sí, esas Padre, prisiones, Señor, en la que se han aleluya, encontrado, Padre de los cielos. gracias, mi Seas tú, Señor, Señor, tomando el control sí, de su Padre, vida, gracias, Padre de mi los Rey, cielos. Te entregamos este momento, Señor, para que seas aleluya, tú obrando, Padre. oh, sí, Gracias Padre, por aquellos que están, Señor, escuchando esta palabra, así Señor, es, Padre de los Señor, cielos, para que seas tú recibiéndolos, Padre amado. Bendícelos, Señor, y guárdalos en tus caminos. amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bueno, así es de que en esta tarde yo quiero que usted allí en su vida, si usted no ha hecho esa oración, que hoy le diga al Señor, Señor, yo abro mi corazón y yo quiero invitarte para que seas tú el guiador de mi vida, para hacer que seas tú parte de mi vida, para que seas tú mi salvador y mi libertador. Y que hoy usted le pueda decir al Señor, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y yo renuncio a todos esos pecados, a toda esa vida que hasta el día de hoy había llevado, y yo quiero que tú entres en mi corazón, Señor, y que me hagas esa persona que tú quieres que yo sea. Dígale, hazlo conmigo, Señor, que quiero que mi vida sea diferente y que hoy, Señor, mi vida sea transformada por el amor y por lo que tú sabes hacer en cada una de nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esas vidas, Señor, que seguramente si hoy hicieron esa oración por primera vez, Señor, o que hoy han entendido que necesitan de ti, Señor, que tú vengas allí y que tú salves y sanes esas vidas, Señor, y te lleves, Señor, toda opresión que el enemigo ha puesto en sus vidas, todo lo que el enemigo ha traído allí para poner angustia, desesperación, todo lo que el enemigo ha querido poner para ponerlos en oprobio, Señor, pero tú vienes para traer libertad al cautivo, Señor, y para salvar esas vidas, Señor. Hoy clamamos por la salvación en el nombre de Jesús, Padre, y para que muchos te conozcan, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, hoy ha sido una palabra maravillosa, ha sido esa palabra que necesitamos para recordar que seguimos necesitando de Cristo hasta
que el Señor nos llama a su presencia, amén. Amén. Que nuestra familia necesita y que la humanidad y el mundo entero necesita de Necesita de Cristo. Así ti, de que no deje de hablar, no deje de predicar, no deje de compartir, no deje de hacer lo que Dios le mandó a hacer en estos tiempos, amén. Y recuerde siempre que los jueves a las 7 de la noche tenemos nuestro culto de poder a las 7 de la noche y los sábados a las 10 nuestro ayuno y los domingos a las 10 de la mañana nuestra reunión familiar para que usted llame a otros, para que les diga, mire, conéctese, para que comparta el link y le diga, mire, ahí hay una palabra de bendición para que la escuche. Entonces usted puede allí compartir el link, pero también allí está nuestro número del WhatsApp, puede dejar sus peticiones, puede allí inscribirse para poder asistir a nuestros cultos los jueves y los domingos y aún los sábados. Bueno, Nidia, muchísimas gracias por esa Bueno, palabra, gracias. que el Señor la continúe bendiciendo y bueno, ahí seguimos haciendo la labor que el Señor nos Amén. llamó a hacer. Amén. Así es. Bueno, bendiciones para todos. Gracias.